Hermanos y hermanas del Imperium Eterno, yo soy el archivista de los misterios olvidados, guardián de los registros que revelan una verdad que desafía prácticamente toda comprensión que tenemos de la muerte, de la resurrección y de lo que significa ser humano en el Imperium. Hoy vamos a hablar sobre algo que aparece ocasionalmente en los campos de batalla del Imperium: apariciones espectrales, soldados que marchan a través del fuego enemigo sin ser tocados, soldados cuyas heridas parecen ser irrelevantes, soldados que luchan como si estuvieran ya muertos. Estos son los Space Marines de la Legión de los Condenados, y son, posiblemente, los seres más aterradores que cualquier enemigo podría enfrentar. Lo que hace que la Legión de los Condenados sea extraordinaria no es su capacidad de combate, aunque son extraordinarios combatientes. Lo que los hace únicos, lo que los hace verdaderamente aterradores, es que nadie sabe exactamente qué son. Son fantasmas. Son almas que están siendo amarradas a sus cuerpos por actos de poder psíquico extraordinario. Son clones que están siendo recreados continuamente. Son viajeros temporales. Son simplemente Space Marines que han encontrado una forma de rechazar la muerte. La verdad es que nadie lo sabe completamente. Lo que sabemos es que aparecen cuando el Imperium es amenazado de manera catastrófica. Luchan furiosamente y luego desaparecen, frecuentemente sin dejar rastro. En este video voy a revelar lo que sabemos sobre la Legión de los Condenados. Voy a explicar las teorías sobre qué pueden ser y voy a revelar las implicaciones extraordinarias de su existencia. Prepárate, porque lo que descubrirás aquí cambiará tu comprensión de lo que es posible en el Imperium. Comencemos con lo más fundamental. ¿Quiénes son exactamente los Space Marines de la Legión de los Condenados? La respuesta es que nadie lo sabe con certeza. Lo que sabemos es que aparecen ocasionalmente durante momentos de extrema crisis. Han sido observados en docenas de batallas diferentes a lo largo de milenios de historia del Imperium, pero no hay registro consistente de dónde vienen o a dónde van. Lo que es conocido es que son Space Marines. Visten armadura Power de la época de la Gran Cruzada. Llevan armas que son de un diseño antiguo. Luchan con la ferocidad de individuos que han sido entrenados durante años en combate, pero también con la desesperación de individuos que no tienen nada que perder. Una característica particular de los condenados es que no parecen sentir miedo. Avanzan directamente hacia posiciones enemigas que serían suicidas para cualquier otro. Se lanzan a través de fuego que mataría a cualquier otro ser vivo. Parecen inmunes al demoralization, a la fatiga, incluso al dolor. Cuando son heridos, continúan luchando. Pierden brazos y continúan luchando. Tienen órganos vitales dañados y continúan luchando. Es como si estuvieran ya muertos, y solamente el impulso de combate es lo que los mantiene en movimiento. Otra característica es que frecuentemente desaparecen después de la batalla. En algunos casos, desaparecen literalmente. Los testigos reportan que durante la batalla, los condenados estaban presentes, luchando. Cuando la batalla terminó, habían desaparecido sin dejar rastro. No hay cuerpos, no hay equipamiento, simplemente se fueron. Si reconocéis que esta información sobre la Legión de los Condenados es extraordinaria, si entendéis que estamos viendo pruebas de poder que va más allá del entendimiento ordinario, entonces os insto a que demostréis vuestro compromiso con la verdad de dos formas. Suscribíos a este canal de documentación de lo extraordinario. Este es un espacio donde los misterios del Imperium son explorados sin filtros, donde eventos inexplicables son documentados y analizados. Segundo, dad like a este vídeo.
Demostrad que queréis que estos secretos sean amplificados, que la verdad sobre los condenados sea conocida. Los algoritmos del Omnissiah recompensarán este contenido. Entonces, ¿de dónde vienen los condenados? Hay múltiples teorías, y cada una es extraordinariamente especulativa. La primera teoría es que los condenados son supervivientes de legiones perdidas. Legiones de Space Marines que fueron creadas durante la Gran Cruzada, pero que fueron luego perdidas o declaradas heréticas. Según esta teoría, estas legiones continúan existiendo en secreto, esperando el momento cuando pueden regresar para servir al Imperium en su hora más oscura. Esto tendría cierto sentido. Explica por qué parecen tener entrenamiento antiguo. Explica por qué luchan como si tuvieran una misión específica. Explica por qué desaparecen después de cumplir su objetivo. Pero hay problemas con esta teoría. No hay evidencia de que estas legiones supuestamente perdidas estén siendo mantenidas en secreto en algún lugar del Imperium. Además, la mayoría de los Space Marines de la época de la Gran Cruzada habrían muerto hace miles de años, incluso con su longevidad extraordinaria. La segunda teoría es que los condenados son viajeros temporales, que están siendo enviados del futuro o del pasado para intervenir en momentos críticos. Esta teoría es aún más especulativa, pero explica algunas características de los condenados que de otro modo serían inexplicables. Explica cómo pueden simplemente desaparecer. Explica cómo pueden aparecer exactamente cuando son más necesarios. Explica cómo pueden estar equipados con armadura y armas que están en condición perfecta a pesar de ser de un diseño antiguo. Pero si los condenados fueron verdaderamente viajeros temporales, las implicaciones serían extraordinariamente complicadas. ¿Quién está enviándolos? ¿Cuál es el propósito? ¿Están intentando cambiar el pasado o simplemente intentando asegurar que el futuro ocurra como se supone que debe ocurrir? La tercera teoría es que los condenados son construcciones psíquicas, que son entidades que existen principalmente en el Warp, pero que han aprendido a manifestarse en el espacio físico para luchar. Esta teoría explica por qué parecen inmunos al daño ordinario. Si son principalmente psíquicos, el daño físico no las afectaría de la misma manera. Explica por qué pueden desaparecer. Si son principalmente Warp, pueden simplemente disolverse de nuevo en el Warp cuando su propósito está completo. Pero si son construcciones psíquicas, esto implicaría que alguien de poder psíquico extraordinario está creándolas y controlándolas. ¿Quién podría ser tan poderoso? El emperador mismo. Hay un patrón en cuando los condenados aparecen. Aparecen no en batallas ordinarias, sino en momentos de crisis extraordinaria. Aparecen cuando el Imperium está al borde del colapso. El avistamiento más antiguo registrado fue durante la Era de Apostasía, hace aproximadamente 4000 años. En ese momento, la herejía de Goge Bandire había casi destruido el Imperium. Los registros documentan que, en el momento crítico, aparecieron Space Marines desconocidos que lucharon contra las fuerzas de Bandire. Después de que la herejía fue suprimida, estos Space Marines desaparecieron. Hubo avistamientos durante las guerras Tyranid del Segmentum Tempestus hace 1000 años. Cuando una flota tiránida se acercaba a un mundo crítico, los condenados aparecieron. Lucharon contra los Tyránids. Fueron capaces de infligir daño extraordinario a los Tyránids. Mucho más de lo que los Space Marines ordinarios podrían haber hecho. Hubo avistamientos durante los conflictos en el Segmentum Obscurus hace 300 años, cuando el caos amenazaba múltiples sistemas. Hubo avistamientos hace apenas 50 años, durante lo que algunos han llamado el Despertar Rojo, un periodo de amenaza coordinada del caos. Lo que es notable es que en cada caso, los condenados aparecieron exactamente cuando eran más necesitados. No una semana después de que la crisis comenzó, exactamente en el momento en que el Imperium enfrentaba derrota virtual.
Esto sugiere que, cualesquiera que sean los condenados, son capaces de predecir cuándo el Imperium será amenazado o están siendo enviados en respuesta a amenazas del futuro. Aunque los condenados aparecen como Space Marines ordinarios, hay características que los distinguen. Primero, su armadura. La armadura que visten es de un diseño que data de los últimos días de la Gran Cruzada. Es extraordinariamente rara de ver en el Imperium moderno, pero más importante, la armadura es perfecta, sin daño, sin envejecimiento, sin desgaste. Segundo, su insignia. Los condenados llevan insignias que no corresponden a ninguna capilla espacial conocida. Hay un patrón de una calavera dentro de una corona. Es un patrón que es desconocido en registros imperiales modernos. Tercero, sus ojos. Múltiples testigos reportan que los ojos de los condenados brillan con una luz que parece no ser completamente natural. Algunos describen la luz como blanca, otros describen la luz como azul. Algunos dicen que simplemente no hay luz en los ojos en absoluto, que los ojos parecen ser vacío puro. Cuarto, su comportamiento. Los condenados no siguen los protocolos ordinarios de combate, no responden a órdenes, no se retiran, no consideran estrategia en el sentido ordinario, simplemente avanzan hacia el enemigo, matando todo lo que se interpone en su camino. Quinto, su capacidad de sobrevivencia. Como se mencionó, los condenados parecen ser capaces de continuar funcionando, incluso con daño extraordinario. Un condenado que tendría una extremidad arrancada continúa luchando. Un condenado que tiene su pecho atravesado continúa avanzando. Todos estos factores sugieren que los condenados no son Space Marines ordinarios. Son algo más. Algo que ha sido modificado o aumentado de alguna manera que va más allá del entendimiento ordinario. Una de las características más notables de los condenados es su capacidad extraordinaria en combate. Un Space Marine ordinario es, extraordinariamente letal. Es aumentado genéticamente. Ha sido entrenado durante años. Es prácticamente invencible contra soldados ordinarios. Pero los condenados van más allá incluso de esto. Los testigos reportan que los condenados pueden matar a múltiples enemigos sin tomar daño, mientras que un Space Marine ordinario podría enfrentar quizás 20 soldados ordinarios. Un condenado parece capaz de enfrentar cientos. Es como si estuviera combatiendo en un estado alterado, donde su velocidad y fuerza fueran amplificadas extraordinariamente. Derrotar a Space Marines ordinarios. Hay registros documentados de condenados luchando contra chapters de Space Marines ordinarios y ganando. Esto es extraordinario porque un Space Marine ordinario sería un rival igualado para otro Space Marine ordinario. Pero un condenado parece ser capaz de superar a un Space Marine ordinario consistentemente. Infligir daño a entidades que normalmente son prácticamente inmunes a armas ordinarias. Hay registros de condenados luchando contra Daimons del Caos, contra Tyranids, contra Orcs. En cada caso, fueron capaces de infligir daño extraordinario a estos seres que serían prácticamente invencibles contra combatientes ordinarios. Lo que esto sugiere es que los condenados no son simplemente Space Marines modificados. Son algo que ha sido transformado de tal manera que va más allá de los parámetros ordinarios de lo que un Space Marine puede ser. Quizás la característica más misteriosa de los condenados es qué sucede después de que cumplen su objetivo. En la mayoría de los casos, simplemente desaparecen. No hay retirada estratégica, no hay evacuación. Simplemente, después de que la batalla ha terminado, los condenados ya no están presentes. En algunos casos, testigos reportan que los condenados simplemente se desvanecen, que durante la batalla
estaban ahí, luchando visiblemente, que cuando se disipó el humo de la batalla, habían desaparecido sin rastro. No hay cuerpos, no hay armadura, simplemente se fueron. En otros casos, testigos reportan que los condenados marcharon hacia una dirección específica después de la batalla, se adentraron en ruinas o en oscuridad y nunca fueron vistos de nuevo. Lo que es particularmente aterrador es que no hay consistencia en estos avistamientos de desaparición. No siempre sucede de la misma manera. Esto sugiere que los condenados pueden elegir cómo desaparecen, que tienen control sobre su capacidad de manifestarse y desmaterializarse. Hay una teoría que es particularmente especulativa, pero que ha ganado cierta credibilidad, que el emperador mismo está enviando a los condenados. Esta teoría se basa en varios hechos. Primero, los condenados aparecen exactamente cuando el Imperium es amenazado de manera catastrófica. Esto sugiere que alguien de poder extraordinario es consciente de estas amenazas. Segundo, los condenados aparecen sin ser anunciados por ninguna institución imperial ordinaria. No son enviados por los altos señores, no son enviados por los Chapter Masters de los Space Marines ordinarios. Son enviados por alguien que es capaz de actuar sin necesidad de aprobación imperial ordinaria. Tercero, los condenados llevan insignias que sugieren una autoridad extraordinaria. La calavera dentro de la corona es un símbolo que podría, teóricamente, representar el emperador mismo. El emperador es frecuentemente representado como una calavera, un símbolo de muerte. La corona podría representar su autoridad imperial. Si esta teoría es verdadera, tendría implicaciones extraordinarias. Significaría que el emperador, que se supone que está confinado al trono dorado, incapaz de interactuar directamente con el mundo físico, es de hecho capaz de enviar sus propios guerreros para intervenir en asuntos del Imperium. Significaría que el emperador nunca ha abandonado verdaderamente su protección del Imperium, aunque esto haya sido aparentemente el caso durante los últimos 10.000 años. Significaría que hay una capa completa de la estructura de poder imperial que es desconocida para todos, excepto los inquisidores más altos y posiblemente los altos señores de Terra. Si los condenados son reales, si son verdaderamente enviados por el emperador, esto cambiaría fundamentalmente la teología imperial. La iglesia eclesial enseña que el emperador es un dios, pero un dios que está prácticamente ausente del mundo físico. Está en el trono dorado, manteniendo el Astronomicon, guiando el Imperium a través de canales oscuros de influencia psíquica. Pero si el emperador es capaz de enviar guerreros físicos para intervenir en asuntos del Imperium, entonces el emperador es más activamente involucrado de lo que la teología ordinaria sugiere. El emperador no está simplemente guiando desde lejos, está interviniendo directamente. Esto sugeriría que hay una providencia imperial que es más directa de lo que fue comprendido. Sugeriría que el emperador está más consciente de los asuntos del Imperium, más capaz de responder a crisis de lo que fue creído. Para algunos teólogos, esto podría ser visto como prueba de la divinidad del emperador, prueba de que el emperador realmente es un dios, prueba de que la fe en el emperador no es simplemente fe ciega, sino fe basada en intervención demostrada. Pero para otros, esto podría ser aterrador. Sugeriría un nivel de vigilancia y control que es más extenso de lo que fue comprendido. Sugeriría que el emperador está observando, esperando, juzgando. Si los condenados son verdaderamente enviados por el emperador, surge una pregunta fundamental. ¿Por qué? ¿Por
qué no simplemente abrumar al Imperium con suficientes Space Marines ordinarios para ganar todas sus guerras? ¿Por qué enviar apariciones espectrales enigmáticas que aparecen ocasionalmente? Una teoría es que el emperador no puede hacer más, que el envío de los condenados requiere una cantidad de poder psíquico tan extraordinaria que solo puede ser hecho ocasionalmente, en momentos de crisis extrema. Otra teoría es que el emperador está probando el Imperium, que los condenados son una forma de intervención que es suficiente para evitar la destrucción completa, pero no suficiente para permitir que el Imperium se vuelva complaciente. Una tercera teoría es que el emperador está enseñando al Imperium una lección, que los condenados son un recordatorio de que la muerte no es el final, que la lealtad puede ser eterna, que incluso los condenados pueden encontrar propósito. Una cuarta teoría es más oscura, que el emperador está utilizando a los condenados como herramienta para un propósito que está completamente oculto al Imperium ordinario, que los condenados no están siendo enviados para salvar al Imperium, sino para manipular eventos de maneras que sirven a objetivos imperiales ocultos. Conforme que el Imperium enfrenta amenazas cada vez mayores, conforme que la situación se vuelve cada vez más desesperada, la pregunta surge: ¿continuarán los condenados apareciendo? ¿O hemos visto los últimos de ellos? ¿O está el emperador ahorrando su poder para una intervención final que cambiará completamente el curso de la historia imperial? Los registros sugieren que las apariciones de los condenados se han vuelto más frecuentes en los últimos milenios. Apariciones que estaban separadas por siglos hace miles de años, ahora están separadas por décadas. Esto sugiere que los condenados podrían estar siendo necesitados más frecuentemente conforme que las amenazas al Imperium se intensifican. He caminado contigo a través del misterio de la Legión de los Condenados. He presentado teorías sobre quiénes podrían ser, de dónde podrían venir, qué podrían estar haciendo. Lo que hemos descubierto es que los condenados representan algo extraordinario. Representan la posibilidad de que la muerte no sea el final. Representan la posibilidad de que el emperador tenga poder que está más allá de la comprensión ordinaria. Representan la posibilidad de que hay capas de la realidad imperial que permanecen ocultas para todos, excepto los más altos. Pero ahora debo preguntarte, ¿cómo esto te afecta? Porque aunque hables sobre la Legión de los Condenados como un fenómeno de Warhammer 40K, la pregunta subyacente es más fundamental. Hay cosas en nuestro mundo que permanecen ocultas. Hay capas de realidad que no estamos viendo. Hay eventos que ocurren que no pueden ser explicados por la comprensión ordinaria. Déjame un comentario. Cuéntame si crees que la Legión de los Condenados es un concepto extraordinario. Cuéntame qué teoría crees que es la más plausible sobre su origen. Cuéntame si has experimentado alguna vez algo en tu propia vida que no pudo ser explicado fácilmente, algo que sugería que hay más realidad de lo que las explicaciones ordinarias pueden contabilizar. He sido tu archivista de los misterios olvidados, revelando la verdad sobre la Legión de los Condenados. Pero la verdad más importante es que el universo contiene misterios que permanecen sin resolver. Contiene posibilidades que están más allá de la comprensión ordinaria y, tal vez, contiene seres que regresan de la muerte para servir a propósitos que no podemos comprender completamente. La Legión de los Condenados es un recordatorio de que siempre hay más de lo que parece en la superficie. Cuídate bien y permanece abierto a las posibilidades de lo extraordinario.